bueno que te conectas una vez más a nuestro servicio online de Global Ministries y quiero comenzar rápidamente con una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué entrenamos? ¿Por qué nos ejercitamos? Y vamos, quizá para algunos sea una pregunta como, bueno, yo no me ejercito. Como si el ejercicio fuese algo opcional. Es como que alguien dijera, yo no como, o yo no duermo, o yo no respiro. Si estas cosas no son opcionales, entonces el ejercicio tampoco lo es. Es más, yo iba a iglesias cuando era niño donde veían el ejercicio locamente como pecado. No entiendo de dónde sacaron eso. Recuerdo un pastor que me dijo, el apóstol Pablo dijo que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Yo no sé si él interpretaba la palabra poco como nada, para nada aprovecha. Poco lo que quiere decir es que tiene que ver con esta vida y que no va a durar para la eternidad, porque tu cuerpo, vas a recibir un cuerpo nuevo. Pero bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Para qué entrenamos? ¿Para qué nos ejercitamos? Y entrenamos por todo tipo de razones. Algunos para perder peso, ¿no? Quieren verse mejor, así que perder peso, ser más saludable es algo bueno para ellos. Algunos para ganar músculos, porque verse musculoso es algo atractivo, así que la imagen es algo que les importa. Algunos para aliviar el estrés, porque sin duda alguna, cuando nos entrenamos, entonces podemos generar la hormona oxitocina, incluso dopamina, y eso alivia el estrés. Y para algunos, para mantener la movilidad, mantenerse ágiles. Ahora, traspolémoslo a la vida espiritual porque también debemos pensar que hay entrenamientos que nos ayudan en nuestra fe. Así que, ¿qué pasaría si hubiese una manera de aumentar nuestra fe? Sí. Así que estamos hablando de 5 entrenamientos para fortalecer tu fe. En esta serie, entrenamientos para la fe. Y hay prácticas espirituales para revitalizar tu relación con Dios y profundizar tu experiencia como seguidor de Jesús en tu vida cotidiana. Y de esto trata esta serie. Así que pensemos en el estado de nuestra fe. Hay 3 tipos de estados, puede que haya más, pero vamos a dividirlos en 3 categorías. La fe incipiente, que no quiere decir que es insípida, o tampoco quiere decir que es algo que no sirva. No, la fe incipiente lo que quiere decir es que está comenzando. Algunos son nuevos en la fe, apenas comenzando en su camino espiritual y por supuesto están aprendiendo un montón de cosas y creo que en este momento esto puede ser muy emocionante cuando estás comenzando. Pero existe otro tipo de fe, que es la fe bloqueada. Algunos recuerdan un momento en que tenían una fe fuerte, pero en algún punto del camino esa fe se desvaneció. Es que el tipo de persona que siempre está hablando acerca de sus experiencias de fe en el pasado, lo que hicieron hace años, y probablemente cuando hablan de esa manera es porque hubo un momento donde perdieron lo que Jesús llama el primer amor. Y está la fe madura. Algunos dirían que su fe es fuerte, pero no se ve desafiada. En otras palabras, tienen años y años dentro del evangelio y se han vuelto aburridos en cuanto a su vida de fe. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos en un aburrimiento en nuestra vida de fe? Ocurre que comenzamos entonces a investigar y la investigación o el exceso de investigación nos lleva a algo que es la desinformación espiritual. Y quiero compararlo porque físicamente cuando intentamos hacer ejercicio hay mucha desinformación sobre las mejores maneras de hacer ejercicio, ganar volumen o perder peso. Hay demasiadas opiniones. Y muchos dicen, te voy a dar una clave y resulta que no tienen fundamento científico, fundamento experimental o fundamento en cuanto a estudios. Y espiritualmente pasa más o menos lo mismo. Hay muchísima información.
y algunos valores predeterminados cuando se trata de nuestra fe. Hay mucha gente que entonces prometen que tu fe va a crecer si vas a esta cruzada, o si oran por ti, o si vas a una noche de milagros, pero ¿será realmente así? Así que el error común es solo más información. En otras palabras, si me siento aburrido en mi fe, entonces busco más información. Y entre esos más lecturas, creemos que necesitamos registrarnos para escuchar otra historia bíblica, más podcasts. Y cuando se volvió de moda los podcasts después de COVID o durante COVID, entonces pensamos que escuchar más enseñanzas resolverá nuestro problema de fe. Y hay gente que no escucha un devocional, sino 10 diarios y 4 prédicas cada día, y creen que eso es lo que va a hacer que su fe sea más fuerte. Otros buscan más conocimiento y confundimos el conocimiento intelectual con el crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo dijo que el conocimiento puede envanecerte. No quiere decir entonces que el conocimiento sea innecesario, porque aprender es importante y la enseñanza práctica es un catalizador que nosotros fomentamos para fortalecer la fe. Pero Jesús desafiaba constantemente a sus seguidores a no aprender más, sino a vivir más, a poner en práctica, como dijo Santiago, no sean oidores, olvidadizos, sino hacedores. Entonces, hay 5 entrenamientos que pueden fortalecer tu fe. Y durante las semanas pasadas hablamos de estos ejercicios, y no son los únicos ejercicios, pero estamos analizando 5 prácticas que pueden ayudar a cualquier persona, desde aquellos con una fe principiante, a una fe bloqueada o una fe madura. Entonces, nuestro recorrido hasta ahora, hagamos un repaso. La primera semana vimos un ejercicio diario que podemos hacer para hacer crecer nuestra fe, y es invitar a otros. Es decirle a otros, hey, ven y siéntate a mi lado. Y si tú eres parte de Global Online, entonces es a invitar a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a quienes viven en tu cuadra. Sí, traerlos a tu casa, invitarlos y decirles, hey, ven y siéntate conmigo. Mira, veamos esto. Debe ser intencional en tomar el camino donde están las personas, provocar una conversación y extender una invitación. Escuchar a las personas, escuchar sus no. La semana 2 analizamos un ejercicio entonces semanal que fortalece nuestra vida espiritual, y es que tu presencia marca la diferencia, tu participación, tu conexión. ¿Por qué? Marca la diferencia para ti, marca la diferencia para quienes están a tu lado. Esta conexión no tendría sentido si no vemos a otras personas también conectadas junto a nosotros, y para aquellos que están invitando también marca la diferencia. Y hoy, entonces, veremos un ejercicio de cuerpo completo. Entonces, la primera semana vimos el bench, ¿ok? La banca. La segunda semana vimos el gimnasio, ¿eh? ¿Qué se siente asistir? Y hoy vamos a ver un ejercicio, ejercitemos el cuerpo completo, que transforma toda nuestra perspectiva espiritual. Entonces, lo primero que debemos entender es que este ejercicio Jesús nos lo dejó. No lo estamos inventando. Jesús lo enseñó explícitamente a sus discípulos. No solo lo enseñó, sino que lo demostró con su propia vida. Y no solo lo demostró, sino que fue practicado por la iglesia primitiva. Así que veamos que uno de los seguidores más cercanos de Jesús, Mateo, escribió una biografía de la vida de Jesús, donde encontramos esta enseñanza crucial que veremos que el día de hoy, este ejercicio de cuerpo completo. Así que Jesús va camino a Jerusalén. Y después de haber estado con sus seguidores durante bastante tiempo, acababa de decirles que sería arrestado, golpeado, crucificado y resucitaría al tercer día. Pero muchas veces ellos pensaban que esto era algo metafórico. Y los discípulos no comprendieron la gravedad
de lo que estaba por venir. Así que en medio de este escenario, vemos que hay alguien que hace una petición sorprendente. Y en Mateo 20:20 se registra: entonces la madre de Jacobo y de Juan junto con ellos, en otras palabras, se pusieron de acuerdo. Algo así: mire, ¿y qué irá a pasar cuando Jesús tome el reino y lo hagan rey? ¿Y qué cargos les irá a dar a ustedes? Mamá, no sabemos, porque ahí está Pedro. Y no sé, como que tienen algo ahí con él, como que lo van a poner de primero. No, 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 pero ¿y cómo? ¿Y por qué ustedes no piden ser los primeros? No, mamá, ¿por qué tú no pides eso? Porque a nosotros nos da pena. Así que dice que se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Y cuál fue el favor? Una petición de poder. Ordena en tu reino: uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, esta madre esperaba que Jesús derrocara al ejército romano y estableciera un reino político. Y quería posiciones de honor para sus hijos, Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque es normal que las mamás, cuando los hijos tienen posiciones de poder, sientan como que esa vida que llevan los hijos es una extensión de su propia vida. Así que, mire, si usted piensa, yo voy a invertir mi vida, ¿en quién? En mis hijos. Bueno, le dejo una información. Eso es algo natural. Es natural que como padres queramos lo mejor para nuestros hijos, porque sabemos que si a nuestros hijos les va bien, de una u otra forma sentimos que ese logro es parte de nuestra crianza y de lo que hicimos, ¿no? Nos va bien a nosotros también. Así que su petición, la petición de la madre de Santiago y de Juan, revelaba un profundo malentendido sobre la naturaleza del reino de Jesús, quien dijo: mi reino no es de este mundo. Así que veamos la respuesta de Jesús. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Les pregunta a Santiago y a Juan. Sí podemos, respondieron ellos. Pero escúchame, Jesús habla de una copa, un símbolo del sufrimiento extremo que estaba por experimentar en la cruz. Y los discípulos, estos dos, respondieron con tanta confianza sin entender realmente lo que significaba. Ahora, ellos responden de esta manera y es increíble que hay un destino que ellos van a tener y que ellos no lo saben, mas Jesús sí lo sabe. ¿Por qué? Mira lo que les dice. Ciertamente beberán de mi copa, dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Y aquí hay una observación importante. Lo primero es entender, y lo hablamos en otra serie, que Santiago sería el primero de los 12 en ser martirizado. Es más, su martirio ocurrió semanas después de la ascensión de Jesús a los cielos. Y Juan, de todos los 12, fue el único que no murió martirizado, aunque, de acuerdo a la tradición cristiana, fue echado en una olla con aceite hirviendo. Y con todo y eso, Juan no murió, por eso terminó exiliado en la isla de Patmos. Entonces, ellos no sabían lo que vendría, pero sí tomarían de la copa. Ahora, esto de creer, esta petición era creer que el reino de Jesús era un reino de este mundo. Ahora, recuerdan que eran 12. Estos dos hacen la petición y los otros reaccionan. ¿Y cómo reaccionan? Mire lo que dice. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Y podemos pensar que ellos se indignaron por humildad. ¿Cómo se les ocurre pedir eso? Pero no. Ellos estaban indignados por celos. Algo así como: ya va, porque ustedes creen que merecen estar a la derecha y a la izquierda, ¿y qué de nosotros? No les molestaba el mal momento de la pregunta, sino
que los habían dejado por fuera de las posiciones de honor. Así que Jesús aprovecha toda esta confusión para dar una lección de liderazgo que no era solo para ellos, sino para ti y para mí. Jesús los reunió y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus altos funcionarios ejercen sobre ellas autoridad. Jesús señala el modelo de liderazgo de este mundo, una jerarquía donde quien está a cargo aprovecha su posición para satisfacer sus propios deseos en lugar de servir a quienes dirige. Así que Jesús les da un nuevo modelo de grandeza, una grandeza que no tiene que ver con ser un agrandado. Dice: no será así entre vosotros. Al contrario, el que quiera llegar a ser grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser vuestro esclavo. Y estas palabras son súper poderosas. Jesús introduce una idea revolucionaria. En su reino, la verdadera grandeza significa servir a los demás. Y siempre he dicho, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Así es el reino. La verdadera grandeza significa servir a los demás. Mientras sirves a más personas, mientras más sirves, más grande eres en el reino. Ahora, lo importante es que entender que nosotros tenemos un ejemplo supremo de grandeza. Y es Jesús, porque luego él cierra diciendo: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, primera cosa por la cual vino, y para dar su vida en rescate por mucho. Así que si tú quieres ejercitarte, si tú quieres que tu fe crezca, Jesús te da aquí la clave. Uno, servir y dar. Y hoy vamos a hablar de servir. Jesús no se deleitaba entre la multitud. Nunca hizo nada para su propio beneficio. Vino a dar, a entregar su vida. Se trataba de nosotros. Dio su vida como rescate para pagar la pena por el pecado. Sí, fue un Dios misericordioso. Vivió en su trono de gloria, abandona todo esto. Pablo lo dice en Filipenses, dice: no estimó el ser igual a Dios, a una cosa a la cual aferrarse, sino que dio su vida como rescate para pagar la pena por el pecado. Jesús levanta un movimiento de servicio, porque la iglesia es un movimiento. Y el movimiento de Jesús fue iniciado por uno, por él, y diseñado para involucrar a muchos, a todos nosotros. Y si la iglesia no está sirviendo, entonces la iglesia no está cumpliendo su función. Si sus seguidores no entendían el principio del servicio, entonces su movimiento podría verse obstaculizado. Por eso enseñó esta idea repetidamente y la modeló en tiempo real. ¿Lo recuerdan? Señaló un niño y dijo que el reino pertenece a los que son como ellos. Cuando los niños no tenían valor, eran insignificantes en aquel momento, Jesús dijo: no, el reino de los cielos es los que son como ellos, que están dispuestos a aprender, que son humildes. Sirvió incluso a quienes sabía que lo traicionarían. Se detuvo para atender a marginados cuando la multitud intentaba alejarlos. Se dejó crucificar, entregó su vida como sacrificio por todos nosotros. Lavó los pies a sus discípulos. Y la pregunta entonces es: ¿cómo vivir según esta enseñanza? Sí, ¿cómo vivir? Para la mayoría de nosotros es siendo personas decentes, ¿no es cierto? Ayudamos a nuestros vecinos cuando nos lo piden. Entrenamos al equipo deportivo de nuestros hijos o nuestra comunidad.
dejamos que otros conductores se incorporen en el tráfico o le damos el paso a los peatones. Sí, y esto es algo loable y esto es algo bueno y nos muestra cómo somos personas decentes y buenos ciudadanos. Pero la pregunta es, ¿realmente eso tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra fe? Estas pequeñas acciones no suelen desafiar ni fortalecer nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir más plenamente según nuestra fe? Si nuestros músculos espirituales pudiesen desarrollarse y crecer, ¿cuál es el ejercicio de servicio que está esperando Jesús? Primero, debemos entender que somos parte del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo, enseñando a los corintios, en Primera de Corintios 12:12 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Entonces Pablo enseña el principio del cuerpo y sus miembros. Pablo usa una poderosa metáfora para explicar cómo los diversos seguidores de Jesús, con todas sus diferencias, forman juntos algo hermoso y funcional. Entonces, ¿qué está enseñando Pablo? Lo primero, o en todo este pasaje, Pablo está enseñando que cada parte es esencial. Eso quiere decir, y lo escribe, el pie no puede decir, no soy vital porque no soy la mano. En otras palabras, yo no hago eso, así que yo no importo. Si yo no predico, si yo no soy José Rea, si yo no soy... No puedes decir eso. Y Pablo dice, el oído no puede decir, no soy vital, porque no puedo ver. Y también dice, ninguna parte puede decirle a otra, no te necesito. Entonces, en medio de todo, aquí hay mucho que aprender. Pablo enfatiza que cada parte tiene un propósito único. Si falta alguna, todo el cuerpo sufre y no puede funcionar como debería. Así que si faltas tú en el servicio a la iglesia, ¿sabes quién está sufriendo? Toda la iglesia. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados con propósito. Y Pablo dice, en realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo, a ti y a mí, como mejor le pareció. En otras palabras, Él repartió dones, talentos, habilidades, como Él quiso. Si todos ellos fueran un solo miembro, en otras palabras, si solo una persona hiciera todo lo que hay que hacer, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dios colocó intencionalmente cada parte del cuerpo tal como las quería. Cada miembro es vital para el funcionamiento saludable de todo el cuerpo, de todo su conjunto. Entonces se entiende, somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Entonces, aquí hay un punto que no quiero que te pierdas. Lo primero es que no debemos sobrevalorarnos. En otras palabras, nadie debería decir, es que si no fuera por mí. No, cuidado. Lo segundo, no debemos subestimarnos. Pero ¿para qué? Pero bueno, yo no voy a hacer la diferencia. Sí, eres parte del cuerpo. Lo tercero, todos somos diferentes. Nadie tiene que ser igual. No podemos decir, pero si tú no hablas en lengua, entonces no eres del cuerpo. No, eso es un absurdo. Todos somos importantes. Todos somos un 20/20 cuando se trata de evaluar la función que cumples. Y quinto, todos somos cruciales. Sin ti el cuerpo sufre. Eso fue lo que dijo Pablo. Así que crecemos a través del servicio. ¿Y por qué lo digo? Crecemos a través del servicio. Somos más musculosos a través del servicio. Somos más saludables a través del servicio. Mira, Pablo escribiendo a la gente de Éfeso. Les dice, por su acción. Mira, por favor, denota
Si tienes una Biblia allí en Efesios, subraya esto. Por su acción. En otras palabras, por lo que hago, por cómo sirvo, por cómo me estoy moviendo. Su acción, todo el cuerpo crece. No crecemos paralizados. Crecemos cuando estamos activados, cuando servimos y se edifica en amor. El servicio es parte de nuestra demostración de amor a nuestro Señor y a los demás. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Es una unidad según la actividad propia de cada miembro. Cada uno tiene funciones, dones, talentos y habilidades que debe poner al servicio de los demás. En el cuerpo de la iglesia local, entonces, nosotros representamos a Jesús en nuestro mundo. Cada uno de nosotros, tú y yo, somos vitales. Cada persona nos ayuda a vivir esta vida de amor según cada parte sirve. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento número 3? Haz algo que te guste junto a gente que amarás. Y tú dices, hey, eso no debería decir haz algo que te guste junto a gente que amas. No, a medida que vas sirviendo con las personas, sabías que las vas amando más. Y es lo que yo he descubierto en la vida. Cuando la gente comienza a servir junto a mí en cualquier área, cuando tú, por ejemplo, mira, yo he conocido gente dentro de Global Online que me ha ayudado a pasar las láminas, que me ha ayudado a hacer algo y no las conocía y me las presentaron y comenzamos a tener reuniones y comencé a amarlos. Así que el desafío concreto el desafío de hoy es que consideres servir en un equipo de voluntarios, sí, en tu iglesia. Te comprometerás unas 24 veces al año para ayudar a marcar la diferencia haciendo algo que te guste junto a gente que vas a ir amando mientras sirves más con ellos. Así que entiende, servir es una vía rápida para causar una impresión duradera. Cuando servimos, transformamos espacios ordinarios en entornos acogedores. Estamos entonces creando experiencias que pueden cambiar vidas cuando alguien entonces se conecta con nosotros y se siente bienvenido, valorado, ha recibido un mensaje poderoso sobre el amor de Dios antes de incluso escuchar una palabra, incluso antes de escuchar la predicación. Lo segundo es que servir es una vía rápida para construir nuestras relaciones. Y esto es una experiencia que la vivimos continuamente. Cuando creamos comunidades, una comunidad auténtica, se construye de muchas relaciones nuevas cuando servimos juntos en equipo. Por eso, amarás a las personas con quienes sirves, con quienes tienes un propósito compartido. Porque estamos con una misión común que fortalece nuestros vínculos. Cuando triunfamos, cuando vemos que resultó, hay tantas cosas que celebrar y hay una alegría en el servicio. ¿Sabes que cuando sirves, entonces tu vida se vuelve emocionante? Hay risas, diversión y conexiones cuando te unes a un equipo de voluntarios. El servicio es una puerta privilegiada para comenzar nuevas amistades significativas. Sí. Pero también este entrenamiento, número 3, servir, es un camino de crecimiento para la fe. Y tú dirás, ¿cómo puede crecer mi fe cuando comienzo a servir? Uno, porque necesitarás confianza. Y servir nos hace depender de nuestro Padre Celestial. Cuando yo veo a la gente que tiene que, mira, nos toca una conexión, nos toca hacer esto, nos toca hacer una grabación, la gente le dice, Dios, ayúdanos. Y necesitan desarrollar confianza, dependencia de su Padre Celestial. Además, es desafío. Nos saca de nuestra zona de confort. También servir, que es un camino de crecimiento para la fe, porque descubrimos dones que no sabíamos que teníamos. Pero por sobre todo nos transforma. Nos convertimos en personas más semejantes a Cristo. Ahora, puede que tú te hagas la pregunta, pero ¿realmente importa?
¿Realmente mi servicio hará la diferencia si hay tanta gente que ya está sirviendo? ¿En realidad será valioso? Así que si la pregunta es mi valor, ¿cuál es mi valor? Quiero que entiendas que Pablo estaba tratando de explicar a los creyentes de Corinto que su valor era algo poderoso. Y puede que tú digas, yo estoy bastante seguro de que no tengo nada que ofrecer. Mira lo que dice entonces Pablo para explicar esto a esos creyentes que estaban en Corinto y que se hacían también estas preguntas, que decían este tipo de cosas. Pablo, mientras escribía estas cosas, lo que estaba diciendo es que cada uno de nosotros importa. Es que cada uno de nosotros es parte del cuerpo, así que tiene un propósito, porque por algo Dios te llamó, si no te hubiese salvado y te hubieses muerto. Además, lo tercero es que cada uno de nosotros tiene valor. Y lo cuarto es que cada uno de nosotros es parte esencial del movimiento de Jesús dentro de esta familia iglesia. Cientos de personas que se han unido a un equipo o ministerio han descubierto esto. Han descubierto que la iglesia es un movimiento. Y recuerdas lo que dijo Pablo, por nuestra acción, el cuerpo crece. Nuestra iglesia es un movimiento que fue lanzado por Jesús a través de su muerte y su resurrección. Es un vehículo a través del cual Dios Padre ha elegido cambiar nuestro mundo. Se necesita todo nuestro esfuerzo para crear iglesias en las que incluso nuestros amigos a quienes no les guste la iglesia les encante asistir. Sí, se necesita de todo nuestro esfuerzo para crear iglesias donde nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros niños deseen venir, pertenecer y ser parte. Incluso aquellos que digan, no tengo nada que ofrecer porque no estoy seguro de creer del todo. Todavía tengo dudas. ¿Sabías que puedes pertenecer antes de creer? Sí, la mayoría puede encontrar su lugar sirviendo. Mientras sirven, van creciendo en su fe. Quizá te sientas incómodo, por supuesto, liderando un grupo de vida o dando un estudio bíblico. Pero ¿sabías que hay muchas otras maneras en las que puedes participar? Así que esto es lo que sirve y fortalece tu fe, porque confías en que Dios puede usarte, aun cuando crees que no aportas nada útil. Ahora, me he encontrado otro obstáculo o otra excusa que la gente coloca y es mi tiempo. Estamos todos muy ocupados con familia, trabajo, escuela, deporte, recreación, viajes. Pero ¿sabes qué? La verdad es que el tiempo que pasarás sirviendo en el transcurso de un mes es menos del tiempo que quizá dedicarías a ir al cine a ver una película. Se necesita un equipo en constante expansión para llegar a una comunidad en constante expansión. El mundo crece cada día. Cada día hay más personas y algunos deciden esperar el momento oportuno, especialmente quienes ocupan altos puestos en un trabajo o están tan ocupados porque tienen tantas cosas o han tenido grandes responsabilidades en el pasado. Pero los grandes entre nosotros, ¿sabes quiénes son? Los que más sirven. Eso fue lo que dijo Jesús. Eso fue lo que demostró. No esperes tener suficiente tiempo o talento para comenzar a servir. Empieza donde estás. Empieza con los que tienes, con tus dones, talentos, habilidades, lo que puedas hacer. Así que mira, vamos a construir la fe a través del servicio. Sí, vamos a construir la fe a través del servicio. Y me encanta esto. Crea para alguien más lo que estás orando que alguien cree para aquellos que amas. Porque tú estás orando quizá para que la iglesia cree algo para tu hijo adolescente. Tú estás orando para que la iglesia cree algo, no sé, para tu papá y para tu mamá. Tú estás orando para que la iglesia cree algo
para tus niños, pero ¿por qué no creas algo que estás esperando que alguien cree para esa gente que tú amas? La iglesia local es la esperanza del mundo y el alcance de este movimiento aumenta exponencialmente cuanto más nos involucramos. Mira, a medida que servimos podemos experimentar alegría mientras cambiamos el mundo, una persona a la vez. Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y si nosotros seguimos las pisadas del Maestro, ¿acaso no deberíamos entender que se trata de que Él nos escogió para servir y para dar nuestra vida en rescate por muchos? Así que no olvides, haz algo que te guste junto a gente que amarás. De eso se trata crecer. De eso se trata este entrenamiento de servir. Así que permíteme orar por ti, para que el Señor te use, para que el Señor te guíe. Porque ahora estás preguntándote, ¿pero en qué puedo servir? Vamos, pregúntale a tu líder. Pregúntale a alguien que esté guiando parte de nuestra familia de fe. Vamos, escribe allí, yo quiero servir, yo quiero hacer algo. ¿Cuáles son las oportunidades que hay para mí? Padre, te damos gracias por hablar a nuestras vidas hoy, por enseñarnos que podemos servir, que no somos insignificantes, que nuestra vida cuenta, que nuestra vida tiene un propósito, que para algo nos llamaste a ser parte de este cuerpo, miembros de este cuerpo, que tenemos algo que dar, que si tú viniste a servir y a dar, debemos seguir tus pisadas, que la única manera de crecer en nuestra fe es sirviendo, si no a la larga nuestra fe se estancará. Señor, que quien piensa, ¿por qué siento que mi fe se está estancando? Que quienes creen que es más que información o escuchar más podcasts o más predicaciones o conectarse más es lo que más necesitan. Señor, que salgan de eso y que entiendan que el servicio es la clave, que es un gran entrenamiento para que su fe crezca. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. No olvides, haz algo que te guste junto a gente que amarás. Nos vemos en el próximo entrenamiento para la fe. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.